Vamos a cerrar micrófonos. Ya están cerrados. Estamos abriendo el micrófono del doctor Vanegas. Permítame un minutito. Profesor Vanegas, doctor Vanegas, ¿será que puede abrirlo su micrófono? Aperturarlo. Ahora sí, déjelo, sí, por favor. Gracias. Entonces empiezo. Buenas noches, profesores. Estamos en la tercera sesión de 6 sobre metodologías o la investigación, pero relacionada a métodos cuantitativos. Hoy está con nosotros y quiero agradecerle al doctor Alejandro Vanegas Rivero por darnos de su tiempo. El doctor Vanegas es director, uno de los directores del Banco Central de Bolivia actualmente. Es econometrista e investigador como profesión en dedicación. Es economista, tiene una maestría en finanzas y un doctorado en ciencias económicas por la Universidad Autónoma del Estado de México. Él escribe continuamente. Entre sus líneas de investigación y publicaciones están en el campo del crecimiento económico, la política monetaria, la sostenibilidad fiscal y la cuantificación de impactos de shock externos bajo modelos de equilibrio generalmente computables, series de tiempo, modelos y muchos más. Doctor Vanegas, ¿sabe qué? Para mí es un grato honor tenerlo. El doctor Vanegas ha sido el impulsor de las 2 revistas científicas que tenemos. Él es exdirector del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales José Ortiz Mercado de nuestra facultad. Y sé que es un hombre exageradamente ocupado, lo sé, porque está con el tiempo cortísimo y nos va a dedicar de su tiempo ahora en la siguiente hora. Doctor Vanegas, muchísimas gracias. A partir de ahora la clase de usted. Muchísimas gracias. Antes que nada, agradecer y felicitar también por la iniciativa, saludar a todos los colegas profesores de la universidad. Bueno, yo lo que les voy a presentar el día de hoy, hemos canalizado a través del Instituto de Investigaciones Económicas un libro, que es el libro de Creswell, que es diseño de investigación, que básicamente lo que les voy a mostrar son algunos métodos cuantitativos que podemos utilizar para probar hipótesis, ¿no? Y en la segunda parte de esta sesión les voy a mostrar una pequeña aplicación sencilla, pero que es bastante ilustrativa, utilizando Stata, ¿no? Stata es un programa estadístico especializado para hacer todo tipo de análisis, especialmente desde el punto de vista cuantitativo. Entonces voy a proceder a compartirles el libro, que espero de que a través del profesor Johnny Attila se los pueda hacer llegar. Bien, antes que nada le voy a explicar qué es lo que contiene este libro. Este libro básicamente está enfocado a lo que son diseños de investigación desde 3 enfoques, desde el enfoque cualitativo, desde el enfoque cuantitativo y desde métodos mixtos. ¿Qué contiene este libro? Es la tercera edición, 2009. Poco explorando el libro. Tiene una primera parte en la cual se habla de lo que es la selección de los diseños de investigación, y en este sentido se exploran algunas visiones filosóficas, como es el positivismo, la perspectiva constructivista social, la perspectiva de participación y discusión, y también, y defensa, perdón, y también la perspectiva pragmática. Como les había señalado, este libro fundamentalmente aborda a lo largo de su estructura lo que son estrategias cuantitativas, estrategias cualitativas, también son estrategias de métodos mixtos. Tiene un segundo capítulo en el cual aborda la revisión de la literatura, cómo debemos realizar nuestra búsqueda, qué implica el uso de la literatura, algunos diseños o técnicas para realizar una revisión efectiva.
En el siguiente capítulo también tiene lo que es el uso de la teoría, de igual forma para estudios que son cuantitativos, cómo se usa la teoría en estudios que son cualitativos y en métodos mixtos, ¿no? Tiene una cuarta sección en la cual se utilizan una serie de estrategias de escritura y consideraciones éticas, que básicamente eso está reflejado con lo que es el cuidado con el plagio, ¿no? Hay una segunda parte del libro en el cual está ya más enfocado a lo que es la realización del diseño de investigación, y desde luego esto parte de una introducción desde cómo debemos plantear problemas, de cómo podemos encontrar huecos teóricos, y desde luego también involucra, hay otro capítulo que es el establecimiento del objetivo de la investigación, cómo podemos plantear nuestros propósitos, y también el libro señala la manera y estrategias que existen para realizar preguntas de investigación y formular hipótesis, ¿no? Esto nuevamente desde un enfoque cuantitativo, cualitativo y desde un enfoque mixto. Yo lo que les voy a presentar el día de hoy, que es para lo que me invitaron cordialmente, es el tema vinculado con métodos cuantitativos. ¿Y qué es lo que vamos a ver acá? Básicamente, cuando planteamos investigación, nosotros nos planteamos hipótesis. Esas hipótesis deben tener un soporte empírico, y desde luego son validadas o son contrastadas a través de lo que son las famosas pruebas de hipótesis, ¿no? Y básicamente en nuestra investigación, cuando realizamos pruebas de hipótesis, mostramos o no la evidencia empírica, básicamente tomando 3 niveles de significancia estadística. El nivel de significancia estadística más alto, que es el 1%, lo cual es equivalente a un 99% de confianza. El nivel estadístico intermedio, que es un nivel estándar, generalmente es un nivel del 5%, lo cual es equivalente a un nivel de confianza del 95%. Y digamos que el nivel de significancia más laxo o más débil es aquel que es al 10%, el cual es equivalente a un 90% de confianza. Entonces, dado ese preámbulo, yo les voy a mencionar cuáles son los diversos métodos, cuáles son las diversas pruebas estadísticas que tenemos para realizar nuestra investigación, ¿no? Y hay una serie de métodos. ¿Estos métodos de qué dependen? Básicamente depende de cuál es la naturaleza de nuestra investigación. Y asumiendo, digamos, de que es una investigación cuantitativa, generalmente hay al menos 3 o 4 tipos de naturaleza de preguntas de investigación. Voy a comenzar explicando brevemente la primera naturaleza en la pregunta de investigación, que es cuando realizamos para comparar grupos, ¿no? Esta naturaleza de preguntas en comparación de grupos básicamente se aplica a lo que son investigaciones que pueden ser experimentales o pueden ser cuasi experimentales, donde generalmente tengo un grupo de control y tengo un grupo de experimento. ¿En qué consiste el grupo de experimento? Básicamente consiste en que yo aplico un tratamiento o aplico una estrategia que en el grupo de control no la aplico. Esto, por ejemplo, si hablamos en ciencias de la educación, podemos hablar de que tengo un grupo en el cual voy a establecer una nueva estrategia, por ejemplo, de tecnología. Entonces, y tengo otro grupo donde no voy a establecer esta tecnología educativa. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el propósito? El propósito es comparar si existen
diferencias estadísticamente significativas entre utilizar una estrategia educativa o no utilizarla. Si existe esa diferencia estadísticamente significativa, por lo tanto, podrá haber el soporte empírico para la aplicación de una propuesta. En otro sentido, por ejemplo, también se puede utilizar la comparación de grupos en el caso de ciencias de la salud. Actualmente, por ejemplo, estamos en tiempos del COVID-19, ¿no? Entonces, el gobierno de Estados Unidos, otros gobiernos en economías avanzadas están trabajando en la búsqueda de una cura, ¿no? Una cura o una vacuna contra el coronavirus, por ejemplo, ¿no? Entonces, supongamos de que ya tenemos la tableta, tenemos la cura, por lo tanto, ¿cómo probamos científicamente de que esa cura es válida? Básicamente, tendríamos que tener dos grupos, ¿no? Un grupo en el cual controlando ciertos factores, por ejemplo, que no se consuman bebidas alcohólicas, controlando que las personas duerman en horario, controlando que exista una buena alimentación, damos la tableta a un grupo, ¿okay? Damos la tableta a un grupo, y al otro grupo, que es al grupo que le damos la tableta para probar nuestro experimento, valga la redundancia, se va a llamar el grupo experimental. ¿Okay? Y al grupo al que no le damos la tableta o le damos un placebo, otro medicamento, por ejemplo, le llamamos el grupo de control. Entonces, básicamente, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es comparar entre estos grupos si existe una diferencia estadísticamente significativa, por ejemplo, de prevención de que se van a volver inmunes a la enfermedad, o si ya están enfermos, si tenemos dos grupos con enfermos, con personas enfermas de coronavirus, por lo tanto vamos a ver si en realidad va a haber una mejora o va a haber un cambio de estado, ¿no? El cambio de estado va a ser de enfermo a sano. Y desde luego ese grupo experimental vamos a comparar los resultados contra el otro grupo que, por ejemplo, no tomó la tableta o tomó otro medicamento, ¿no? Lo que comúnmente se conoce como placebo. Entonces, básicamente, esta es la primera naturaleza en la pregunta de investigación si queremos comparar grupos. Generalmente, en este caso, hay algo que es importante, que debemos tener una variable dependiente o una variable independiente. En este caso, por ejemplo, bajo el ejemplo que le estoy planteando, ¿cuál es la variable dependiente? Es el estado de salud, ¿no? El estado de salud, si está sano o está enfermo. Si por otra parte vemos cuál es la variable explicativa puede ser el tratamiento, de tomar el tratamiento versus no tomarlo. Entonces, para conocer qué prueba estadística o qué test estadístico debemos realizar, ahí es importante algo que se conoce como distribución normal. ¿Qué es la distribución normal? La distribución normal es básicamente cuando los datos están en torno a un valor promedio, más o menos 3 desviaciones estándar. Si los datos se distribuyen normalmente, es el punto importante en el cual nos va a permitir si realizamos, por ejemplo, un estadístico T, que es una comparación de medias, un análisis de varianza o un análisis de covarianza. Entonces, si existe normalidad en las observaciones, podemos utilizar este tipo de pruebas, que también se llaman pruebas paramétricas. Ahora, si nuestras variables no son normales, no tienen una distribución normal, que es una prueba estadística, por lo tanto, lo que podemos aplicar es lo que se conoce comúnmente como
pruebas no paramétricas. Y en estas pruebas no paramétricas tenemos dos tests, uno que es el Man-Witness-U-Test y otro que es la prueba chi cuadrado, ¿no? Entonces, básicamente, cuando estemos nosotros ante comparación de grupos, debemos hacer una prueba de distribución normal para que en función de la prueba de distribución normal podamos elegir qué prueba estadística vamos a realizar. Repito, si las variables tienen una distribución normal, podemos utilizar una prueba paramétrica, y si las variables no tienen una distribución normal, podemos utilizar una prueba no paramétrica. Este es un tipo de pregunta. Hay otras preguntas en la cual nosotros queremos relacionar variables, ¿no? No nos interesa comparar grupos, no es un diseño experimental, simplemente queremos ver cómo se relacionan dos variables. Por ejemplo, quiero ver cómo se relaciona la cantidad de horas de estudio, un ejemplo, la cantidad de horas de estudio con el promedio de las calificaciones, con el PPA, ¿no? Desde luego, ahí esperaríamos de que exista una relación directa. ¿Qué significa eso? Significa que mayor cantidad de estudios por parte de los estudiantes, por lo tanto, eso se va a asociar de manera positiva con mayor calificación, con mayor PPA. Y aquí lo que tenemos dos tipos de pruebas para hacer correlaciones, asociación de variables. Una prueba que es el coeficiente de correlación de Pearson y otra prueba que es el coeficiente de correlación de Spearman. ¿Cuándo utilizamos una y cuándo utilizamos otra? Aquí hay dos criterios básicos. Uno, lo que es la condición de normalidad, es decir, si las variables tienen una distribución normal, aplicamos lo que es el coeficiente de Pearson. Si las variables no tienen un comportamiento normal, por lo tanto, aplicamos lo que es la prueba de correlación de Spearman. Otro punto importante también para saber cuándo aplicamos un coeficiente de correlación de Pearson o un coeficiente de correlación de Spearman está en función de las variables. Generalmente hay las variables las podemos clasificar de dos tipos. Una, las que son variables continuas, que son aquellas que, por ejemplo, tienen decimales. Si hablamos de ejemplos de variables continuas, podemos hablar la estatura de una persona. Es una variable continua porque una persona puede medir, por ejemplo, 1,70 m, 1,75 m, ¿no? Son variables continuas. Y las variables categóricas son aquellas que son números enteros, ¿no? Si hablamos del género hombre-mujer y hacemos una codificación, 1 hombre, 0 mujer, o, por ejemplo, si hablamos del número de hijos, ¿no? El número de hijos que tienen las personas, estamos hablando de números enteros. Entonces, también en ese sentido, hablamos de lo que son variables categóricas. Muchas veces las variables cualitativas las podemos convertir en variables cuantitativas a través de números, ¿no? Valores. Si yo les pregunto a ustedes cómo se sienten, por ejemplo, en este momento, y pudiéramos mencionar estados desde muy feliz, no sé, menos feliz o triste, y le pudiéramos darle números, ¿no? 1, triste, muy triste, 1, 2, triste, muy feliz, 4, 5. También podemos, insisto, a variables que son cualitativas, convertirlas en variables cualitativas a través de datos o variables que son categóricas. Entonces, en resumen, desde la perspectiva de asociación o también llamada correlación, tenemos estos dos estadísticos. Y hay otros casos en los cuales nosotros queremos hacer análisis de dependencia. ¿Qué es un análisis de dependencia? Tengo una variable, por ejemplo, Y,
la cual está en función de 2 o más factores explicativos, ¿no? Eso es lo que se conoce como análisis de dependencia, que en términos de métodos cuantitativos lo podemos realizar a través de lo que se conoce como método de regresión múltiple. El método de regresión múltiple es un análisis de dependencia en la cual tenemos una variable dependiente, y tenemos 2 o más factores explicativos. Quiero poner un ejemplo de un análisis de regresión. Supongamos de que queremos explicar qué determina el rendimiento académico de los estudiantes. Entonces, posiblemente existan varios factores que explican el rendimiento. Entonces, ¿cuál sería mi variable dependiente? Mi variable dependiente sería rendimiento académico, ¿no? El promedio de calificaciones. ¿Cuáles serían mis variables explicativas? Una variable explicativa, desde luego, es la cantidad de horas dedicadas a la educación, por ejemplo, de manera semanal. Esto significa los estudiantes, cuántas horas a la semana le dedican. Y podríamos poner otros factores explicativos. Podríamos poner un factor, por ejemplo, que está vinculado si el estudiante trabaja o no trabaja. Podríamos poner un factor socioeconómico, es decir, para poder evaluar si la condición económica de la familia también es un elemento que está relacionado con el rendimiento académico de los estudiantes. Podríamos poner algunas otras variables, por ejemplo, si tienen, por ejemplo, algún medio, recursos educativos tecnológicos, computadoras, por ejemplo, y que por lo tanto el tener acceso a una computadora podría ser también un elemento positivo para que los estudiantes tengan mayor calificación. Y podríamos poner los factores que consideremos necesarios, ¿no? Si nosotros quisiéramos realizar un tipo de pregunta en el cual realicemos un análisis de dependencia, eso lo podemos realizar a través de lo que es una regresión múltiple. Entonces, por lo tanto, en esta sección que es bastante general, el propósito era mostrarle cuál es el conjunto de pruebas o test estadísticos que ustedes tienen para realizar sus pruebas de hipótesis. ¿Cuáles son los condicionantes? En resumen, el primer condicionante es cuál es la naturaleza de la pregunta de investigación. Si es comparación de grupos, si es asociación de grupos o si es relación de variables. Generalmente estas son las naturalezas en las preguntas de investigación. El otro punto importante es el número de variables independientes y el número de variables dependientes. Entonces, es otro elemento. En algunos casos también podemos señalar la existencia de variables de control. ¿Cuáles son las variables de control? Las variables de control básicamente son otros factores alternativos, alternativos de explicación. Recuerden el ejemplo que les mencioné sobre el caso de la salud, ¿no? Entonces, el tomar un medicamento generalmente debemos controlar otras variables para que el medicamento sea efectivo. Y de igual forma, dos elementos adicionales que son importantes a la hora de realizar pruebas de hipótesis es si las variables son continuas o si son discretas o categóricas, ¿no? Y finalmente, el último punto que nos va a permitir discernir qué prueba estadística es pertinente es la normalidad, ¿no? Si los datos tienen una distribución normal, por lo tanto, podemos utilizar los tests que se llaman test paramétricos. Si mis variables no tienen distribución normal, utilizamos algo que se conocen como
pruebas no paramétricas. Bien, entonces esta es la primera parte de la presentación. La segunda parte de la presentación yo les voy a mostrar una aplicación. Vamos a hacer un poquito más grande. Ahí. Bien, vamos a mostrarle cómo podemos hacer una prueba de hipótesis. Vamos a suponer que deseamos realizar un experimento. ¿Okay? Un experimento al introducir una nueva tecnología educativa en, desde luego, un centro de educación. En tal sentido, se consideran dos grupos. Uno es de experimento, donde se aplica lo que se llama la intervención educativa, y otro es un grupo de control, donde no se aplica la tecnología educativa, ¿no? Esto se los voy a mostrar, está en una hoja de Excel. Y por lo tanto, ¿cuál es el objetivo? Siempre antes de realizar cualquier análisis o prueba estadística, es importante que realicemos un pequeño análisis de estadísticos descriptivos. Entonces, ¿cuáles esos estadísticos descriptivos? Los realizamos, en este caso, si nosotros vamos a establecer una nueva estrategia de educación. Por lo tanto, lo que me interesa saber, o lo que nos interesa saber como profesores, es si realmente desde la perspectiva incrementa el rendimiento académico, es decir, los estudiantes tienen un mejor aprovechamiento de las clases, y por lo tanto, al tener un mejor aprovechamiento en las clases, se le hace más fácil, y por lo tanto, tienen mayores calificaciones, ¿no? Entonces, el objetivo de cualquier estrategia educativa básicamente es incrementar el rendimiento académico o la calificación. Al fin y al cabo, ahí podemos discutir si la calificación es o no es realmente lo que refleja el conocimiento del estudiante. Otros dicen de que son las competencias, pero más allá de esa discusión un tanto filosófica, simplemente al introducir una nueva tecnología queremos ver si en realidad se va a mejorar o no se va a mejorar el rendimiento académico. Y desde luego eso lo vamos a hacer comparando los grupos, ¿no? El grupo de experimento y el grupo de control. Se fue un poquito. Bien. Por lo tanto, ¿cuál es la pregunta principal en este pequeño taller? Es si existe diferencia estadísticamente significativa en el rendimiento académico. El rendimiento académico es mi variable dependiente en utilizar o no la nueva tecnología educativa. Voy a mostrarle la base de datos que tenemos para esto, que es una base de datos bastante sencilla. Es una base de datos bastante sencilla. Tengo entendido, ¿se está observando el archivo en Excel? Sí, bien. Bien, entonces aquí tengo una variable. A esta variable le vamos a llamar rendimiento académico. ¿Okay? Y tengo el tratamiento. ¿Qué tengo en el rendimiento académico? Tengo, por ejemplo, las calificaciones de donde apliqué, de un grupo de experimento donde apliqué una nueva tecnología. ¿Okay? Entonces tengo las calificaciones del grupo donde apliqué la nueva tecnología educativa. A esta tecnología educativa, la llamé grupo experimento. Y tengo las calificaciones de otro grupo, llamado grupo de control, que es el grupo donde no apliqué la nueva tecnología educativa que estoy tratando de implementar.
Entonces, después de un semestre, tengo las calificaciones en el grupo de control y tengo las calificaciones en el grupo donde se aplicó el experimento. Entonces, por lo tanto, ahí quiero ver si entre estos dos grupos realmente hay o no existe una diferencia estadísticamente significativa. Entonces, ¿qué voy a hacer? El programa que vamos a utilizar, de hecho, el enlace en Google Drive se lo puedo pasar al profesor Johnny para que se los pase a todos ustedes y puedan tener acceso a este software que se llama Stata. ¿Les parece? Gracias, profesor Alejandro. Sí. Bien, es un programa bastante fácil de utilizar. Este programa funciona con comandos, que es más complejo, pero también funciona con menú de pantalla. ¿Pueden visualizar? Sí, se ve, se ve. ¿Qué es lo que tenemos acá? Lo primero que debemos hacer cuando tenemos Stata es importar nuestra base de datos. Entonces, aquí hay algo que se conoce como editor de datos, donde yo voy a poner mis datos. Generalmente, usualmente todos trabajamos con Excel, ¿no? Nuestras bases de datos las tenemos en Excel. Por lo tanto, el primer paso que debemos hacer es copiar nuestros datos. Voy a irme al Excel. Lo que voy a hacer es seleccionar toda mi base de datos, incluyendo el nombre de las variables. Miren ustedes, es bastante sencillo. Voy a seleccionarlo todo esto, todos mis datos, los voy a seleccionar y lo voy a copiar, ¿no? Copiar. Copio mi base de datos y una vez que he copiado mi base de datos, me voy a Stata. Una vez que estoy en Stata, aquí hay una pestaña que dice editor de datos. Básicamente en esta pestaña es donde yo voy a llevar mis datos. Entonces voy a llevar mis datos y me va a aparecer una nueva ventana. Acá. ¿Se visualiza? Sí, se visualiza. Editor de datos, edición sin título. Archivo edición. Sí, correcto. Una vez que he copiado mis datos, es muy sencillo porque debo dar clic derecho y simplemente debo dar la opción de pegar. Como copiar en un Excel y pegar en otro Excel. ¿Ok? Me sale un mensaje. Dice, la primera fila contiene valores que pueden usar como nombres válidos. ¿Quiere utilizar la primera fila como datos o nombres variables? Y ponemos nombres de variables. ¿Okay? Entonces, aquí ya tengo mis datos, la primera variable que es rendimiento académico y la segunda variable que, fíjense ustedes, es, contiene valores, digamos, de texto, ¿no? Que básicamente hace el tratamiento, hace mención a lo que es el grupo de experimento y hace mención a lo que es el grupo de control. Entonces, este es el mecanismo más fácil para poder importar bases de datos, que básicamente es copiar y pegar. Entonces, una vez que yo he hecho esto, me voy a ir a Stata, donde voy a realizar la prueba estadística. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo básicamente es comparar si existen diferencias estadísticamente significativas en las calificaciones entre el grupo de experimento y el grupo de control. Sin embargo, antes quiero realizar un pequeño análisis estadístico.
Para hacer un análisis estadístico en Stata tenemos la opción de estadística y aquí hay para hacer bastante análisis. El primer análisis que vamos a hacer es un análisis de estadística descriptiva. Por lo tanto, me voy a ir a estadística, sumario, tablas y test estadísticos. Y después me voy a ir a lo que es sumario y estadísticas descriptivas. Y voy a seleccionar sumario de estadística. Sumario de estadística significa un resumen de estadísticas. Y simplemente, como ya tenemos nuestra base de datos en Stata, lo que debo hacer es seleccionar la variable que quiero analizar. En este caso, yo quiero analizar la variable rendimiento académico. Pero quiero verlo, quiero evaluarlo por grupos, ¿no? Entonces, voy a analizar la variable rendimiento académico, pero voy a comparar lo que es el tratamiento, es decir, lo que es el grupo de experimento en comparación con el grupo de control. Y simplemente, una vez que hemos hecho esto, damos OK. ¿Okay? Bien, entonces aquí tenemos una estadística descriptiva bien básica. Tenemos cuál es nuestra variable de análisis. Nuestra variable de análisis es rendimiento académico. Tenemos dos grupos, un grupo de experimento y tenemos un grupo de control. En el grupo de experimento tenemos 19 observaciones, 19 alumnos, por ejemplo. El grupo de experimentos es donde aplicamos una nueva estrategia educativa. Y el grupo de control está conformado por 22 estudiantes en la cual no se aplica esta nueva estrategia educativa. ¿Qué nos refleja el promedio? El promedio nos refleja de que en el grupo de experimento tenemos una calificación promedio de 79, con una variabilidad, esto es lo que se conoce desviación estándar, de casi 7 puntos. Esta variabilidad se presenta con relación al promedio, ¿no? Y en el grupo de experimento la calificación mínima es 70, mientras que en la calificación máxima en el grupo de experimento es 89. ¿Qué sucede en el grupo de control? Que es donde no aplicamos la nueva tecnología educativa. El promedio es 50, es decir, casi todos en promedio están reprobados, ¿no? La desviación estándar es 5.29. Esta desviación estándar significa una variabilidad con relación al promedio. Y de estas 22 observaciones, el valor mínimo es 41, mientras que el valor máximo es, o la calificación máxima es 58. Entonces, fíjense que de forma a priori con estadísticos descriptivos, sí apreciaríamos que existe una diferencia entre la calificación promedio, donde no aplico la nueva estrategia educativa, y con el grupo de experimento, que es donde aplico la estrategia educativa. Por lo tanto, de forma a priori, si veo el promedio, como también si veo los valores mínimos y los valores máximos, de forma a priori, sí podría evidenciar de que aplicar una nueva estrategia es mejor que no aplicarla, ¿no? Desde el punto de vista en el rendimiento académico de los estudiantes. Pero para ello debo probarlo mediante pruebas de hipótesis. ¿Okay? Entonces, si lo probamos mediante prueba de hipótesis, esto corresponde a una prueba no paramétrica, porque tengo variables categóricas. ¿Cuál es mi variable categórica? Mi variable categórica es el tratamiento, ¿no? Es decir, con un grupo experimental y un grupo no control. Entonces, ver si existe una diferencia
Por lo tanto, para este tipo de ejemplos o aplicaciones corresponde a una prueba no paramétrica. Para realizar una prueba de hipótesis ya formal, para ver si existe o no existe diferencia estadísticamente significativa, debo irme nuevamente a lo que es estadísticas. En la opción de sumarios, tablas y test estadísticos, voy a elegir lo que es test de hipótesis no paramétricos. Y en estos test de hipótesis no paramétricos, la opción que utilizamos, la prueba se llama test de rangos, test de sumas de Wilcoxon. Test de sumas de Wilcoxon, donde yo voy a evaluar test de Wilcoxon, rendimiento académico es la variable que voy a evaluar, y la agrupación, que es tipo no paramétrica, es tratamientos. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? Lo que estoy diciendo es que básicamente le estoy dando la instrucción a Stata para que me compare el rendimiento académico dentro de lo que es un grupo con experimento y un grupo de control. ¿Ok? Y básicamente damos OK. Esto es la prueba de Mann-Whitney Test, que fue lo que les mostré en... Si visualizamos, si les comparto la presentación que hacíamos del libro de Creswell, estamos aplicando esta prueba. Aquí estamos asumiendo que tenemos una variable es continua, que es el rendimiento académico. Otra variable es categórica, es el tratamiento. Por lo tanto, estamos aplicando esta prueba, que es la prueba de Mann-Whitney, porque desde luego, al considerar una variable categórica, y también al mencionar de que estamos comparando dos grupos, ¿no? Un grupo de experimento y otro grupo de control. Entonces, yo acá tengo mis resultados. Estos resultados los puedo copiar y los puedo pegar en un documento de Excel, los puedo copiar a un documento de Word o donde ustedes vean conveniente. Simplemente damos control derecho, copiamos y pegamos donde nos resulte pertinente. Denme un segundito. Bien. Entonces, en mi caso, yo lo voy a copiar y lo voy a pegar en Word. Vamos a compartir la pantalla para poder interpretar esta prueba estadística. ¿Cuál es nuestra pregunta principal? Nuestra pregunta principal es si existe diferencia estadísticamente significativa en el rendimiento académico al utilizar la nueva estrategia educativa. ¿Cuáles son los resultados? Aquí tenemos la prueba. Bien, yo les voy a mencionar cuál es la hipótesis nula. Generalmente, desde el punto de vista estadístico, el investigador trabaja con la hipótesis alternativa. ¿Cuál es la hipótesis alternativa? La hipótesis alternativa es: existe una diferencia
estadísticamente significativa existe una diferencia estadísticamente significativa entre el rendimiento académico y del grupo de experimento y del grupo de control, ¿no? Esta es la hipótesis del investigador, la hipótesis alternativa. ¿Cuál es la hipótesis nula? La hipótesis nula nos va a plantear en realidad que no existe diferencia significativa entre el rendimiento académico del grupo, aquí hay un error, experimento. No existe diferencia estadísticamente significativa entre el rendimiento académico del grupo de experimento entre el grupo de experimento y el grupo de control. Entonces, en este tipo de prueba de hipótesis, de manera general, siempre la hipótesis nula es que no existe diferencia significativa. ¿Okay? Esta es la hipótesis nula. ¿Y cuál es la hipótesis alternativa? La hipótesis alternativa es que sí existe diferencia estadísticamente significativa. Bien, y ahora, ¿cómo podemos evidenciar si rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula? Básicamente, la regla de decisión es lo que se conoce como la probabilidad. Siempre debemos verificar esta probabilidad. La voy a poner con otro color. ¿Cuál es la regla de decisión? Para ver si rechazamos o no rechazamos esa hipótesis nula. La regla de decisión es la siguiente. Si la probabilidad es mayor que el 5% o 0.05, en este caso, no rechazamos la hipótesis nula. Es decir, no existe diferencia estadísticamente significativa entre el rendimiento académico del grupo de experimento y del grupo de control. Este es el primer caso, ¿no? ¿Y cuál es el segundo caso? El segundo caso es si la probabilidad es menor que el 5% o 0.05, rechazamos la hipótesis nula. Entonces, aquí, en este caso, si la probabilidad es mayor que el 5%, no rechazamos la hipótesis nula. Pero si la probabilidad es, aquí está mal, ¿no? Es menor que el 5%, rechazamos la hipótesis nula. En otras palabras,
existe diferencia estadísticamente significativa entre el rendimiento académico del grupo de experimento y del grupo de control. En este caso, ¿cuánto es nuestra probabilidad? Nuestra probabilidad, fíjense ustedes, es 0.0000. Esto de acá es menor que el 5% o 0.05. Por lo tanto, en este caso, rechazamos la hipótesis nula, ¿no? Entonces, de esta manera hemos demostrado evidencia empírica a través de pruebas de hipótesis que utilizar a la nueva estrategia educativa difiere de forma estadísticamente significativa en relación con no utilizar, ¿no? O utilizar otra estrategia. Y por lo tanto, digamos que de esta manera podríamos mostrar evidencia científica de que el tratamiento es efectivo, ¿no? Y este caso de ciencias de la educación podemos hacerlo a cualquier tipo de intervención. Es decir, de la psicología, por ejemplo, no sé, veterinaria, o podemos hacerlo también en ciencias de la salud, inclusive de agronomía, ¿no? En agronomía muchas veces se utilizan agroquímicos, se utilizan, no sé, por ejemplo, algún tipo de fertilizante y queremos ver si es efectivo o no es efectivo. Entonces, por lo tanto, podemos probar nuestra hipótesis si nuestro propósito es comparar grupos. ¿Okay? Bien, entonces, esa es la presentación que tenía para ustedes, muy corta, es sencilla, pero básicamente el espíritu es que les hubiera podido explicar cuáles son los diferentes métodos cuantitativos que tienen para probar sus hipótesis y desde luego que ustedes puedan utilizar y también mostrarle una herramienta muy fácil que tenemos para probar hipótesis, que es a través de Stata. Excelente, gracias, doctor Alejandro Vanegas. Profesor Juan Carlos Contreras, buenas noches. Buenas noches, ya estamos listos para las preguntas correspondientes. Comenzamos. Bueno, aquí una pregunta es, ¿qué paquete estadístico es el que utiliza y cuál útil puede ser la estadística de Excel? Obviamente estamos hablando de Stata y Excel. Bien, el estadístico, el programa que estamos utilizando se llama Stata, ¿no? Stata es un programa que es especializado para diversos temas estadísticos. Permítanme explayarme un poco en este sentido. ¿Qué nos permite hacer Stata? Que tal vez en todo caso no lo tiene Excel. Con Stata podemos hacer lo que son pruebas de hipótesis clásicos, como por ejemplo, podemos hacer comparación de medias. Excel no tiene lo que es pruebas de hipótesis no paramétricos. De igual forma, podemos hacer también análisis de modelos de regresión, de series de tiempo. Podemos hacer análisis de datos longitudinales, análisis de supervivencia. Podemos hacer, en el caso, por ejemplo, en marketing, podemos utilizar análisis multivariantes, como son análisis de conglomerado, discriminante, análisis factorial, análisis de componentes principales. Podemos también, si trabajamos con encuestas, podemos realizar el análisis de confiabilidad a través de lo que es el alfa de Cronbach.
y podemos utilizar una serie de pruebas estadísticas. Este es un programa que es especializado para lo que es estadística multivariante, estadística inferencial, que inclusive Stata está por encima también de lo que es SPSS, ¿no? Por lo tanto, las limitaciones de Excel son bastantes en comparación con las alternativas que tenemos en Stata. Ok. Preguntan, ¿cómo se sabe que una prueba es paramétrica o en su defecto, cómo saber que no es paramétrica? Muy buena pregunta. Hay dos formas de verlo. La primera es las variables, ¿no? Si son variables continuas o si son variables discretas. Que habíamos dicho de variables continuas, que son aquellas que tienen decimales, ¿no? Están medidas con decimales. Si son variables discretas, son variables de números enteros, 1, 2, 3, 4, 5. ¿No? En tal sentido, las pruebas de hipótesis paramétricas son sobre variables continuas, mientras las pruebas de hipótesis no paramétricas son sobre variables discretas, respuestas con números enteros. Otro elemento también importante es que las paramétricas, las variables tienen una distribución normal, y en las pruebas de hipótesis no paramétricas, las variables no tienen distribución normal. Ok. Preguntan, ¿cuáles son los programas que deben usarse aparte de SPSS para hacer análisis de datos cuantitativos? Recomiendo por la facilidad en la utilización Stata. Hay otros programas que son más potentes que Stata. Uno de ellos se llama ERE. Es bastante potente. Luego hay otro programa que ha salido, ya ha salido hace unos años, se llama Python o Python, ¿no? Ahora, la dificultad que tienen estos programas es que no son programas, son lenguajes de programación, no son software. Son lenguajes de programación, son lenguajes libres y uno los puede descargar, pero requiere bastante entrenamiento y capacitación para poder meterse a lo que es la programación, ¿no? Y en algunos casos, digamos, a nivel de pregrado en las clases, para los estudiantes se les hace más complejo. Entonces, por eso es que Stata tiene muchas cosas. Se puede hacer con programación, pero también podemos hacerlo con menú de ventana, ¿no? El menú de ventana es con clic. Y es bastante intuitivo porque podemos hacer todo tipo de análisis estadístico simplemente explorando. Ok, excelente. Preguntan, ¿para realizar la regresión lineal debo hacer la prueba de normalidad de los datos? Generalmente sí se hace, pero no es una condición de que para el análisis de regresión los datos deben ser normales. Lo que deben ser normales son los errores del modelo. Los errores del modelo econométrico o del modelo de regresión deben tener una distribución normal. Perfecto. Preguntan, en los diseños experimentales no se trabajan con muchos datos, son pocos. ¿Cómo pruebo si tiene distribución normal si para ello se necesitan muchos datos? Buena pregunta. Bueno, cuando hablamos de diseños experimentales, hay dos elementos que son importantes. El primero, la presencia de un grupo de experimento y la presencia de un grupo de control. ¿Okay? Esos son dos elementos, ese es un elemento vital. Debo tener dos grupos. Por ahí hay otros tratamientos en grupos experimentales en la cual sugieren de que pueden haber dos grupos de experimento, dos grupos de control. Sin embargo, mínimamente debe cumplirse esa condición. ¿Cuál es la segunda condición que debe cumplirse en una investigación experimental? Es de que debe haber aleatoriedad.
los individuos son asignados a un grupo, ya sea de experimento o de control de manera aleatoria, ¿no? Por lo menos, si no se cumple este supuesto de aleatoriedad en la asignación en los grupos de manera aleatoria, deja de ser experimental y se convierte en cuasi experimental, ¿no? Y en relación con el número, realmente los números pequeños nos traen problemas, porque con números pequeños podríamos sacar conclusiones y tener grandes errores en los resultados o en la interpretación. Generalmente lo más aconsejable es trabajar con números grandes, y estos números grandes pueden venir, por ejemplo, de determinación de fórmulas, tamaños de muestra, la cual es lo más recomendable, es de que sean determinados de manera estadística. Y ahí entramos en otro concepto importante también, que es muestras probabilísticas versus muestras no probabilísticas. Por lo tanto, cuando trabajamos con muestras pequeñas, debemos tener sumo cuidado, porque podemos tener resultados sesgados. Perfecto. Preguntan, ¿este programa Stata científicamente está reconocido y sustentado al igual que el SPSS? Bueno, de hecho, el programa que más se utiliza, bueno, si hacemos un ranking de cuáles son los programas que más se utilizan a nivel mundial, en primer lugar está lo que yo les mencionaba, R y Python. Son los que en las mejores universidades del mundo se utilizan. En segundo lugar está Stata y más después está SPSS. En otra pregunta dicen, su ejemplo es válido en experimentos no destructivos, y cuando son destructivos y los resultados no salen como se esperaba, ¿el estudio es válido, no válido? ¿Me lo aceptarían, rechazarían en caso de querer publicar? Muy bien, muchas gracias. Excelente pregunta. Los resultados son válidos, aún así nosotros no podamos tener evidencia empírica para la hipótesis que pretendamos explicar o tratar de demostrar. ¿Qué significa eso? Significa de que si yo tengo mi tesis de maestría o mi tesis de doctorado y no encuentro un soporte empírico, también es un aporte. También es un aporte, porque estoy demostrando de que algo que se planteaba no es cierto, ¿no? Por lo tanto, no debemos cambiar nuestra hipótesis y también es totalmente publicable. Excelente. Preguntan sobre los grupos de control y experimental, ¿qué tan válido sería tomar grupos, por ejemplo, respecto al tema que usted estaba trabajando, como del semestre del 1 al 10, o tomar un grupo del 2 al 20, o del 2 al 10, digamos, ¿no? Bien, muy buena pregunta también. Lo que debemos evitar cuando hacemos un experimento y tenemos un grupo experimental y un grupo de control, lo que debemos evitar es que existan diferencias cualitativas entre quienes conforman los grupos. Por ejemplo, si yo quiero comparar un grupo que pasa clases en la mañana contra un grupo, por ejemplo, que pasa clases en la noche, pueden haber diferencias en los resultados, no por el tratamiento, sino las diferencias van a estar por quienes lo conforman. Porque posiblemente en la mañana, por ejemplo, si yo tengo un grupo que doy clases en la mañana, posiblemente digamos que están, y esto es cierto, tal vez ustedes puedan compartir la idea, en la mañana generalmente están los mejores estudiantes, ¿no? Generalmente están los más dedicados, generalmente están los que, no sé, por ahí hasta podrían tener otras ventajas en comparación con los de la noche, ¿no? Los de la noche generalmente son gente que trabaja, gente que tiene otro tipo de obligaciones, y por lo tanto
al comparar grupos, ya sea de experimento y de control, podría haber una diferencia por quienes lo conforman. Eso es lo que debemos evitar, ¿no? De que no existan diferencias entre quienes lo componen, sino que la diferencia sea por el tratamiento o la evaluación de la estrategia que vamos a realizar. Excelente. ¿Los resultados de la prueba de hipótesis se puede presentar también en un gráfico? Los resultados de la prueba de hipótesis se plantean en términos estadísticos y se plantean en niveles de significancia estadística o en niveles de confianza. Los más usuales son el 1, el 5 y el 10% de significancia estadística, o lo que es su equivalente en 99% de confianza, el valor estándar, que es el 95% de confianza, y digamos el más bajo, que es el 90% de confianza. Esa es la nomenclatura científica para pruebas de hipótesis. Ok. Preguntan, ¿cómo se introducen los valores cuando se tiene un experimento con 5 o más tratamientos o variables independientes? Bien, básicamente lo que debemos hacer es, debemos filtrar y podemos hacer un análisis multivariado, ¿no? Desde luego, cuando tenemos o un análisis multivariante, mejor dicho. En tal sentido, sin embargo, cuando tenemos varias variables, varias mediciones, ahí posiblemente tengamos que hacer otro tipo de análisis estadístico que se llama análisis de validez, que básicamente significa medir lo que queremos medir, y el análisis de confiabilidad, ¿no? Que el análisis de confiabilidad es evaluar la consistencia en los resultados. Ok. Preguntan, ¿qué ventaja tiene Stata respecto al SPSS y métodos de ensayo de hipótesis? ¿Se utiliza tomando en cuenta el número de datos? Vale decir si es mayor a 30 datos o menor a 30 datos. Bien, Stata tiene desde luego tiene mucho más potencial cuando queremos hacer análisis de dependencia. Los modelos de regresión pueden ser, hay una variedad de modelos de regresión. Hay una variedad de análisis de dependencia. SPSS es bastante limitado en ese aspecto, y en Stata sí tenemos mayor variedad para hacer análisis. Ok. Y una pregunta que todos se hacen es, ¿es gratuito? Hasta donde leí era shareware, pero no sé si hay versión gratuita, de paga. ¿Tienes alguna idea de eso? Lastimosamente es de paga. Pero ahí, como les dije, ¿no? Podemos hacernos de la vista gorda y utilizar una versión portable. Yo les voy a pasar una versión portable o portátil, donde el que yo tengo es portátil, simplemente no lo tengo instalado, simplemente lo tengo en una carpeta y lo ejecuto. Ok. ¿Una variable continua puede expresarse como discreta? No, porque la variable discreta es entera, ¿no? A no ser que por casualidad el valor sea en una observación, puede ser entero. Por ejemplo, no sé, alguien que pese 80 kilos, ¿entiendes? ¿No? Justamente pesa 80 kilos y es un número entero. No pesa 80 kilos y 100 gramos. Ok. Dicen los que estamos... ya, perdón, aquí hay varias que no son preguntas. Aquí está. Si el valor de la probabilidad es menor al 0.05, se rechaza la validez de la normalidad de los datos disponibles, por lo tanto se puede cortar la investigación, o en su defecto, ¿qué se hace? Básicamente, bueno,
lo que pregunta el profesor o la profesora es un análisis previo, ¿no? Es un análisis de prueba de hipótesis de normalidad. En ese sentido, la hipótesis nula en la normalidad es que los datos tienen una distribución normal. La probabilidad es menor que el 5%, se rechaza hipótesis nula, es decir, los datos no tienen una distribución normal, y ahí lo que corresponde es utilizar una prueba de hipótesis de tipo no paramétrica. Recordemos de que las variables deben ser normal para utilizar pruebas de hipótesis paramétricas. Entonces, si no cumple la condición de normalidad, puedo aplicar una prueba de hipótesis no paramétrica. Perfecto. Pregunta, ¿en qué casos se utiliza dendrograma? Perdón, ¿me puede repetir la pregunta? ¿En qué casos utiliza dendrograma? Bien, no estoy muy al tanto de esa metodología, pero tengo entendido que se utilizan para realizar análisis multivariantes, análisis de formación de clúster o análisis de formación de redes. Así es. Ok. Sí, en lo particular no la utilizo mucho esa metodología. Perfecto. ¿Las notas como variable de medición son válidas para medir la hipótesis que afirma la pertinencia de un método o estrategia? ¿Caeríamos en una medición muy subjetiva de la variable? Sí, bueno, de hecho, eso ya es yo lo mencioné de que eso debe responder a un planteamiento filosófico, ¿no? Por eso yo decía en un inicio de que el rendimiento académico es discutible si representa, no sé, por ahí la perspectiva de competencias va más allá de la calificación, ¿no? Pero eso, desde luego, responde nuestra investigación, nuestra hipótesis responde a un planteamiento teórico. El programa estadístico de análisis de datos SAS es antiguo. ¿Qué diferencia hay con el Stata? Bien, el SAS posiblemente en la década de los 70, 80 era digamos, uno de los programas estadísticos top en su momento, ¿no? Es un programa que es completo, pese a que ya tiene sus varios años. Sin embargo, en la parte de la programación también tiene su complejidad. Lo bueno de Stata es que podemos trabajar con menú de comandos o menú de ventana, por lo cual se hace más fácil. SAS también es un programa que, pese a los años que tiene, es muy bueno. Y de hecho, en algunas universidades americanas y europeas lo siguen utilizando. Ok. El valor de la probabilidad de variación o desviación normal, ¿cómo se debe calcular? ¿O lo debo poner por conveniencia? ¿Cómo se calcula la desviación estándar? Es la pregunta. Sí, bueno, aquí dice el valor de la probabilidad de variación o desviación normal, ¿cómo se debe calcular? Bueno, generalmente la desviación estándar es una medida de dispersión con relación a una media, ¿no? Ahora, si hablamos de una probabilidad, básicamente estamos hablando en relación con rechazar o no rechazar una hipótesis nula. Si es cuestión de normalidad, la hipótesis nula que se plantea está siempre relacionada con que los datos presentan una distribución normal. Y básicamente lo que evaluamos es si rechazamos o no rechazamos esa hipótesis nula. Excelente. Preguntan, ¿hasta cuántas repeticiones por tratamiento es recomendable para hacer el análisis estadístico? Ahí digamos que no existe un número idóneo.
lo que se puede hacer es dependiendo del tamaño de nuestra muestra, es que podemos hacer descomposición de muestras. Por ejemplo, si tengo una muestra grande, puedo descomponer la muestra en dos y puedo evaluar las consistencias y la robustez en los resultados. ¿Qué significa eso? Significa al dividir en submuestras, tanto los grupos de experimentos como los grupos de control, puedo evidenciar si en realidad, independientemente de cuáles son las observaciones, los resultados son consistentes en los resultados, valga la redundancia. Perfecto. Preguntan, ahora dice, bueno, ahora ya no usan valor de probabilidad para aceptar o rechazar la hipótesis. Usan el valor P o P-Valium. ¿Podría explicar la diferencia o es lo mismo? Es lo mismo. Probabilidad o P-Value. El otro enfoque que existe es comparar los estadísticos, ¿no? Comparamos el estadístico calculado con el estadístico crítico. Y bueno, en realidad son tres los enfoques para hacer pruebas de hipótesis. Uno es comparar los estadísticos calculados con el estadístico crítico. El otro enfoque que yo les he mostrado es el que se conoce como nivel de significancia estadística, probabilidad o P-Value. Y el tercer enfoque son intervalos de confianza. Ok, perfecto. Otra pregunta es, ¿qué número de sujetos es recomendable tanto para grupos de control como para experimental? ¿Qué es mejor? ¿Dividir un solo grupo grande de alguna asignatura en dos grupos pequeños para evitar la interferencia de variables extrañas, como en el caso del comportamiento de estudiantes del turno de la mañana y tarde o noche? ¿O es mejor abordar estudiantes de ambos turnos? Bien, cuando hablamos de un número adecuado, no existe un número máximo. De hecho, el principio siempre es trabajar con la ley de los números grandes. Sin embargo, sí existe un número mínimo, y ese número mínimo generalmente es de 30 observaciones. Porque con 30 observaciones se garantiza el teorema central del límite, y el teorema central del límite establece que con un número de por lo menos 30 sujetos o 30 observaciones se podría garantizar para una distribución normal. Okay. El número en sí podemos obtenerlo mediante determinaciones de muestra. Por ejemplo, muestreo estratificado, muestreo aleatorio, y de esa manera podríamos tener, en función del tamaño de la población, en función de un tamaño de error o en función de un nivel de confianza, podríamos obtener un tamaño de muestra adecuado. Eso es lo que se conoce como muestreo probabilístico. Bien, finalmente las últimas dos preguntillas. ¿De dónde sale el 0.05? Es el valor estándar equivalente al 95% de confianza. Ya. Y Erbius, ¿qué aceptación tiene ese software? Erbius es un programa estadístico econométrico que es más utilizado para lo que son series de tiempo, ¿no? Cuando observo variables que tienen una frecuencia diaria, semanal, trimestral, tiene bastantes aplicaciones en lo que es series de tiempo. Ok, excelente. Eso es todo, a no ser que me haya de repente saltado algunas, porque a veces lo pone no en términos de pregunta, y así que no sé si es afirmación o comentario para el grupo, pero mis disculpas si me salté a alguien. Es todo lo que tengo hasta ahora. Excelente. En este momento, entonces, le agradecemos al doctor Alejandro Vanegas, le agradecemos a los asistentes, cortamos la grabación.